Hoy les presentamos un relato de un viaje en tren realizado en el año 2015 entre las estaciones de Praga en República Checa y Madrid en España. Como el trayecto puede ser realizado en distintas formas, este relato describirá una de ellas. Ante todo, disculpen por la no tan buena calidad de imagen, ya que las mismas fueron tomadas con un celular. Luego de una buena jornada en la ciudad de Praga, decidí tomarme el tren para regresar a Madrid y así visitar a algunos amigos. Como muchos de ustedes saben mi afición por los trenes, he decidido usar este medio de transporte además para poder disfrutar y conocer el paisaje terrestre. Hice dos paradas, una en Berlín, en Alemania, y otra en Marsella, en Francia, durmiendo en ambas ciudades. Así, el viaje me tomó alrededor de 2 días y gasté alrededor de $400 en aquel momento, precio bastante elevado y superior a un avión convencional directo. La ventaja del tren es poder recorrer el paisaje e ir pasando en los centros de algunas ciudades. ¿Están listos para empezar una aventura en tren en Europa? ¡Comencemos! Siendo las 8 de la mañana de un jueves de octubre, me dirigí a la estación de Praga HLN para tomarme el tren SC-176 para luego llegar a la estación de Berlín a la 1 de la tarde en Alemania. Este tren cuenta con coche comedor y coches de primera y segunda clase. Esta última es donde viajé. Esta clase es ideal para viajar en familia, ya que permite viajar hasta 6 pasajeros juntos. Todos cuentan con tomas de 220 volt y Wi-Fi a bordo. Al menos hasta Berlín, este servicio tuvo una velocidad máxima de 130 km/h y generalmente corrió a unos 100 km/h. Altas vías, Bueno, ya estamos a las afueras de Praga, yendo 90 km/h con red 817. El tren pasó por las siguientes estaciones: Ústí, Děčín HLN, donde esa estación fue la última de República Checa, para luego pasar al límite con Alemania. Cuando pasó el límite alemán, en ese momento se hizo un relevo de personal, donde una guardia alemana tomó el control del tren y empezó a pedir los tickets a todo el mundo. La guardia alemana. Estamos en Alemania, señores. We are in Germany, yeah. Estoy tomando un feca sin azúcar, with milk, unas tuk que son de República Checa. Bueno, se fue todo el agua, de buenas vías, el tren ni se mueve. El tren está yendo a 110 km/h. Luego de pasar algunas estaciones del lado alemán, el tren paró finalmente en la estación Dresden HBF, donde hizo una parada de alrededor de media hora. Esa ciudad es bastante importante en Alemania. En este momento estamos en el kilómetro 192 del recorrido.
Luego, el tren paró en la estación Dresden-Neustadt, para luego parar en la estación de Berlín HBF más adelante a la 1 de la tarde. En Berlín tomé un hotel que estaba cercano a la estación. Rápidamente comencé a caminar para recorrer la ciudad. Eso sí, el paraguas fue mi compañero en todo momento. Intenté hacer un tour por la ciudad, pero ya era demasiado tarde, con lo cual decidí hacer una caminata de aproximadamente 8 kilómetros en total. Cuando se hizo de noche, fui para Alexanderplatz, en donde luego cené unas buenas salchichas alemanas. A las 9 de la mañana del día siguiente, fui a la estación para tomarme el tren ICE Intercity Express de la Deutsche Bahn número 597 para ir hacia Marsella, haciendo combinación con el TGV en Mannheim. Este tren es de alta velocidad, donde el promedio fue aproximadamente de 250 km por hora. Cuenta con clases primera y segunda, y en esta oportunidad viajé en primera. Los asientos eran de cuero y el andar era súper suave y silencioso. Contaba con Wi-Fi a bordo con bastante buen ancho de banda. Este servicio tenía como destino final la ciudad de Múnich. La formación también cuenta con un coche comedor, que es donde en este momento estoy situado. Las casas con sus chimeneas humeando y las colinas eran características del paisaje que se observaba por la ventanilla. Frecuentemente se realizaban cruzadas con otros trenes en dirección contraria, a gran velocidad, así como también se veía en otra vía paralela trenes de carga. Frankfurt am Main. All connecting trains will reach. Next connecting train are local train to Treysa and Dillenburg, departing 1:52 for Berlin. Estamos en Frankfurt. Next connecting train to München via Aschaffenburg, Würzburg, Nürnberg, departing 1. Las estaciones en donde paró fueron Lutherstadt, Leipzig, Erfurt, Eisenach, Fulda, Frankfurt y Mannheim. En Mannheim hice la combinación. Llegando TGV 2580 con destino a Marsella. La coordinación de dicha combinación fue excelente. Solo esperé los 10 minutos que estaban anunciados en el ticket, esperando la plataforma de al lado. Vamos a bordo del TGV que va a Marsella. Tomé el TGV francés operado por la SNCF.
Fui en segunda clase, y así y todo, la comodidad del asiento fue impecable. Es más, me dormí una pequeña siesta de media hora. También, la velocidad promedio fue de 250 km por hora y tuvo picos de 300. Eso sí, pasaba por grandes ciudades frenando las estaciones. Parecería ser que estos trenes pasan los aparatos de vida, o llamados cambios de vía de alta velocidad, bueno, de igual manera que sucede en Argentina, ¿no? Avignon TGV and Aix-en-Provence TGV. We'll find the main coach on Parfois 1913 par level. Maybe a passenger. Estos trenes cuentan con doble piso y permiten además llevar mascota. A medida que se hacía la noche, íbamos llegando a la ciudad de Marsella, cerca del mar. Al descender de la formación, me hospedé por la noche en un hotel, para así, al día siguiente, tomar el AVE con destino final Madrid. Saliendo de Marsella. Vías, coche turista, macho. Una vez que tomé el tren español AVE, la formación comenzó a parar en varias estaciones en el territorio francés. Mesdames et dans quelques instants, nous arriverons au gare de Béziers. Avant de descendre, il y a une réveillée à bord. Pour sécurité, lors de la descente du train, prenez garde à l'avant pour le marche et le pied. Señores viajeros, próxima estación Barcelona Sants. Tren que hayan elegido nuestros servicios. Confiamos poder atenderles de nuevo a bordo. Por favor, no olviden sus objetos personales. Una vez que cruzó la frontera con España, hizo una única parada y fue en Barcelona Sants. Talgo B, no sé cuánto. A partir de acá, el tren tuvo prácticamente velocidad crucero de 300 km por hora. Aproveché y fui al coche bar para comer un buen bocadillo español.